Señor presidente, señor secretario general, distinguidas delegaciones. La República Bolivariana de Venezuela expresa su profundo pesar por los recientes acontecimientos ocurridos en Libia y lamenta la pérdida de vidas humanas en ese hermano país. Venezuela está ligada históricamente al mundo árabe y africano. Nuestras raíces se nutren de esas milenarias culturas que han dado aportes trascendentales para la forja de relaciones humanas basadas en la paz, la solidaridad y la justicia. El pueblo venezolano ha convergido con el pueblo libio en las luchas por la liberación nacional, por la autodeterminación de los pueblos y en la forja de relaciones solidarias entre los países del sur. El pueblo libio debe definir su propio destino, sin interferencias foráneas. Los pueblos soberanos son los únicos protagonistas de la historia y ninguna fuerza extranjera está autorizada para intervenir en los asuntos internos de la nación libia. Saludamos los esfuerzos realizados por países amigos que integran el Consejo de Seguridad para evitar que la resolución 1970 del 2011 fuera convertida en un instrumento para la guerra. Esta resolución no debe interpretarse más allá del objetivo de preservar la unidad soberana y la integridad territorial de Libia. Exhortamos a los países amantes de la paz en todas las regiones del mundo a detener los planes de invasión en contra de Libia que han sido anunciadas con desparpajo por el Departamento de Estado y por el Pentágono de los Estados Unidos. Su propósito es claro: apropiarse del inmenso potencial de recursos naturales y riquezas estratégicas y energéticas que están depositadas en la madre tierra del pueblo libio. El Pentágono, señor presidente, anunció, según la agencia de prensa AFP, y cito, que el ejército norteamericano está reposicionando fuerzas militares alrededor de Libia. La resolución del Consejo de Seguridad, sin embargo, no ha autorizado la intervención militar, pero un país imperial está desplegando en forma unilateral y a ojos vistas su maquinaria militar para llevar a cabo una agresión armada en contra de Libia. El diario español El País, en su edición de hoy, titula, y cito: Obama propone a la ONU crear una zona de exclusión aérea. Estados Unidos moviliza fuerzas navales hacia Libia para una posible intervención. Señor presidente, Venezuela llama a rechazar esa movilización guerrerista de las fuerzas aéreas y navales de los Estados Unidos en el mar Mediterráneo. Quienes promueven la utilización de la fuerza militar en contra de Libia no buscan defender los derechos humanos, sino establecer un protectorado para violarlos, como siempre lo han hecho, en una de las más importantes fuentes de petróleo y energía en la región del Medio Oriente. Señor presidente,
Las maniobras secesionistas tienen una larga historia y experiencias muy recientes confirman que es una de las tácticas utilizadas por potencias imperiales, estimulando divisiones por razones étnicas, religiosas o de cualquier género, estimulan la fragmentación de las naciones, lo que generalmente conduce a guerras fratricidas que suelen utilizarse para justificar la invasión extranjera. Señor presidente, estamos seguros que el pueblo libio, que los pueblos árabes y africanos, junto a los pueblos amantes de la paz de todos los confines de la tierra, rechazarán la ocupación militar de Libia. Reiteramos nuestra condena a la violencia, al imperialismo, al intervencionismo. Exhortamos a los países aquí representados a que coadyuven a la preservación de la independencia, la soberanía y la integridad territorial de Libia. Deploramos el doble rasero que aplican los países imperiales en materia de derechos humanos. Señor presidente, es dolorosa la muerte de un ser humano, de centenares de seres humanos en Libia. Dolorosa es igualmente la muerte de miles de seres humanos que sufren las invasiones militares imperiales. Saludamos a los pueblos árabes que están en un proceso de rebelión pacífica y justiciera y que buscan un destino mejor por los caminos de la paz. Señor presidente, es la hora de la diplomacia para la paz, no para la guerra. Es la hora del diálogo, no de la violencia. La ONU es para fomentar la paz y el entendimiento, no para favorecer la lógica de la guerra. No permitamos, señor presidente, que en Libia se desarrolle la dinámica de la muerte, la lógica de la aniquilación entre hermanos y hermanas de una misma nación. Señor presidente, el presidente Hugo Chávez Frías propuso el día de ayer que se constituya una comisión internacional de buena voluntad para la búsqueda de la paz en Libia. Es necesario promover en forma inmediata el diálogo entre el gobierno de Muammar al-Gaddafi y las fuerzas de la oposición en aras de alcanzar un entendimiento y la reconciliación del pueblo libio. Imploramos al Dios Todopoderoso que la Unión Africana, la Liga Árabe, la Conferencia... Le ruego que concluya, ya han transcurrido 10 minutos. La Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, la Unión de Naciones Suramericanas, se aboquen urgentemente a trabajar por la paz en ese país. Señor presidente, permítame concluir preguntando, ¿quién paga por más de 1 millón de muertos en Irak? ¿Quién paga por la masacre permanente contra el pueblo palestino? ¿Por qué no se lleva a la Corte Penal Internacional a los autores de esos crímenes de guerra, de genocidio, de lesa humanidad? ¿Qué hace el Consejo de Seguridad ante esas horrendas matanzas que se cometen impunemente? Finalmente, señor presidente, queremos dejar constancia de que la República Bolivariana de Venezuela se reserva el contenido del operativo número 1 de la resolución A65L60 que se acaba de aprobar en esta Asamblea General, en la cual se decide suspender los derechos inherentes de la Jamarilla Árabe Libia a formar parte del Consejo de Derechos Humanos. Señor presidente, una decisión como esta solo podría estar sustentada en una investigación objetiva y creíble que confirme la veracidad de los hechos.
Ningún país puede ser condenado a priori. Consideramos precipitado tomar esta decisión sin que antes se conozcan los resultados de la investigación que realizará la Comisión Internacional Independiente de Averiguación, designada por el Consejo de Derechos Humanos mediante su resolución del pasado 25 de febrero de este año. Muchas gracias, señor presidente.